Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, familia. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de iniciar un nuevo periodo de estudio donde a través del Espíritu Santo y la palabra, la Biblia, vamos a profundizar. Y para esta temporada nos corresponde y Dios nos invita a que estudiemos el libro de los Salmos. Pero antes que eso, lo quiero invitar a que me acompañen en una oración para que todo esto que el Señor vaya a hablar a nuestra vida a partir de hoy en adelante tenga la revelación correcta, que tenga el propósito y la intención correcta sobre nuestra vida, para que podamos entender el plan y el gobierno de Dios que tiene para nosotros, que tiene para este mundo, y el papel que nosotros desempeñamos como hijos de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por ese tiempo tan valioso, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, del privilegio de entender, Señor, y de desarrollar la mente de Cristo en nuestra vida, Señor. Te pedimos que a través de esta lectura de los Salmos, Señor, nos enseñes y nos reveles la profundidad de tu palabra, Señor, lo que está escondido para los que buscan entendimiento, para los que buscan, Señor, conocerte más, Señor. Te entregamos nuestras vidas y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, familia, como veníamos hablando, para esta temporada tenemos el privilegio de estar leyendo el libro de los Salmos, y para esto vamos a tener nuestro devocional, que si no se ha inscrito lo invito a que se inscriba, y adicionalmente vamos a estar acompañándolos y aprendiendo sobre cada etapa y cada salmo que se va desarrollando dependiendo del día que nos corresponda. Para hacer la introducción a los salmos son muy importantes. ¿En qué sentido? Los salmos, inicialmente, su primera característica es que están escritos en una forma de poética, una forma de poesía. Y digamos que cada poema que está escrito en este libro de los Salmos ha sido expertamente creado y colocado para una específica razón, ¿sí? Está creado para contar una historia desde el principio hasta el final. Más adelante vamos a entender un poco esto más profundo. Los salmos, de una manera poética, nos recuentan la entera historia de la Biblia y nos invitan a que podamos entrar en un templo literario, ¿sí? Vamos a desarrollar esto un poco más adelante, en el sentido en que inicialmente cuando se crea el tabernáculo y posteriormente el templo en Jerusalén, donde los antiguos israelitas venían y se reunían con Dios, dice que nosotros hemos podido ver a través de la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba a Jerusalén, al templo o al tabernáculo, se encontraban con diferentes tipos de arte, de imágenes, donde pudieran verlos ya sea en el templo o en el tabernáculo, y donde los sacerdotes ejecutaban rituales, donde se podían escuchar canciones, donde se podían escuchar oraciones, y todo esto de una manera simbólica proclamaba que Dios reina el mundo desde ese lugar, ¿sí? Y que nosotros estamos de esa habitación viva, que es el lugar santísimo, que es donde inicialmente estamos diseñados e invitados a que permanezcamos en su presencia. El templo fue un lugar para donde habitaba la presencia de Dios, y también donde nosotros mismos nos sumergimos en la historia del reino de Dios, ¿sí? Hay algo aquí que quiero resaltar, y es que cuando los babilónicos invaden Jerusalén y destruyen el templo, hace que muchos israelitas
queden exiliados, ¿sí? Ahora, digamos, ellos no tienen dónde reunirse. Y es este el propósito de los salmos, que es un libro de oración para los exiliados, diseñado como un templo virtual, ¿sí? Lo mismo que veíamos en el templo, las imágenes, el detalle, la presencia de Dios, cada componente que estaba establecido para el tabernáculo en el templo, podemos verlo también cuando nosotros nos sumergimos en los salmos. Los salmos están creados para encontrarnos con Dios y escuchar la historia bíblica del reino de Dios en una manera poética. El libro de los salmos está contemplado por 150 capítulos o poemas, ¿sí? Donde en el capítulo 1 y capítulo 2 nos lleva a una introducción. Están expuestos como una introducción y nos llevan y nos hacen recordar, nos lleva de nuevo a ese lugar del Edén, el jardín del Edén, donde corre un río de agua viva, ¿sí? Donde Dios plantó la humanidad en ese jardín templo. Recordemos que el templo, que el tabernáculo, es una representación del diseño de la idea original del Señor. Él nos pone en el jardín de Edén, en el principio, pero con unas características muy similares que el tabernáculo y el templo querían repetir, querían mostrar. Había un lugar que se llamaba el patio, un lugar santo y el lugar santísimo. Así, de esa misma manera estaba contemplado el Edén. Un jardín, estaba el Edén y el árbol de la vida en la mitad, donde el ser humano intimaba con el Señor, ¿sí? El Salmo 1 nos pinta un retrato de una esperanza acerca de esa humanidad que se deleita en la sabiduría de Dios, ¿sí? Dice, y esa sabiduría es el que se deleita en la ley de Dios, en la Torá o en la instrucción del Señor. Dice que esa persona es como un árbol de vida en el jardín de Dios, en el templo de Dios, ¿sí? Asimismo, el Salmo 1 y 2 nos introduce a temas como el templo, la Torá, el Mesías que iba a venir y el reino de Dios. En la primera sección, que es del Salmo 1 al Salmo 72, existen 5 libros dentro de estos 150 poemas. El primero va del 1 al 41, el segundo va del 2 al 72, y este primer grupo, estos dos primeros, nos expone y nos explica la complicada situación que David tuvo personalmente y en su familia real, ¿sí? El tercer grupo, que es del 73 al 89, versículos 73 al 89, nos muestra la tragedia de Israel cuando fue exiliado, ¿sí? Y de la caída de la línea real de David, del gobierno de David, de cómo fue el gobierno a través de Dios en declive por reyes que entraron y hicieron lo incorrecto, y también así pues por las invasiones de diferentes naciones al pueblo de Israel. El cuarto y quinto, que va del 90 al 106 y del 107 al 150, nos reaviva la esperanza nuevamente del Mesías, de ese nuevo templo y del reino de Dios que está al otro lado del exilio. Esa esperanza que ya de antemano Dios sabe, que Dios nos declaró y que a través de su lectura vamos a empezar a descubrir. Hay una característica muy especial, y es que en estos libros de los Salmos podemos encontrar muchos patrones que se repiten, que nos hacen que podamos linkear muchas cosas y entendamos que el Antiguo Testamento está linkeado y apunta a Jesucristo. En esta parte, en el capítulo 150 del libro de los Salmos, termina con 5 versículos
donde se hace una alabanza a Dios por su fidelidad. Cuando lleguemos a esa última parte lo vamos a poder ver y ver esos patrones. Recordemos que los salmos tienen una intencionalidad y una estructura por la cual se crearon así, como una obra de arte. El artista muestra una intención, quiere contar una historia, y lo vamos a ir descubriendo poco a poco en el libro de los Salmos. Hay una particularidad, y es que la Biblia hebrea, o los rollos hebreos, de como ellos lo leían, están en diferente orden a como los leemos hoy. No quiere decir que lo que estemos leyendo hoy está de una forma incorrecta, pero hay una relación entre el libro de Josué y un link muy bien conectado sobre el libro de los Salmos, ¿sí? En el libro de Josué, Dios le hace la invitación a Josué y le da la instrucción de que no se aparte la ley de su boca ni de día ni de noche. Y cuando estudiemos el Salmo 1 vamos a ver ese link que hay entre esos dos libros, ¿sí? Asimismo, los Salmos, más o menos la mitad de los Salmos están conectados al rey David, quien es que Dios escoge para gobernar Israel, ¿sí? La importancia de la historia de David es que él experimentó muchas pruebas, pero a pesar de eso, él confió en Dios con una fe radical. En esos poemas que vamos a ver, que están escritos por David, David comparte algo precioso, que son sus temores, confiesa sus fallas y ofrece las gracias a su Redentor. Él constantemente habla de un profundo anhelo por estar en la presencia de Dios en el templo. David, hay algo muy interesante. David, a través de los salmos, hace mucha referencia al templo de Dios, ¿sí? Pero David vivió antes de la construcción del templo. Recordemos que fue Salomón el que el que ejecutó la construcción del templo. Entonces, eso nos muestra que todo esto que David estaba escrito era un retrato de la esperanza y la oración por el reino de Dios y ese futuro templo que volvería a mostrar la esperanza para las generaciones exiliadas futuras, ¿sí? Nosotros podemos contemplar y podríamos decir que David es como un entrenador en oración. Él nos entrega sus palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en buenos tiempos y en malos tiempos. En total, David ejecutó o escribió 73 poemas, ¿sí? Y muchos de los poemas siguientes fueron escritos por generaciones de poetas posteriores a David. El libro de los Salmos, si lo queremos ver de una manera general, que nos ayude a entender con qué intencionalidad están escritos, es como ver un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Este no es un libro que se lee una vez y se descarta. Este está diseñado para toda la vida, de leerse de una manera lenta y hacer una relectura y reflexión de lo que estamos leyendo. Esas oraciones, lamentos y canciones de alabanza están diseñados para volverse nuestras. Los poemas que encontramos en el libro de los Salmos estaban inicialmente diseñados para exiliados, quienes están aprendiendo a vivir por la sabiduría de Dios y buscar la justicia de Dios en este mundo. Ellos nos muestran la esperanza por el Mesías que viene y el reino de Dios en su manifestación total. Esta podríamos decir que es una manera general de entender a qué nos vamos a sumergir, en dónde vamos a entrar. La invitación es que entremos en esa meditación constante, que los hagamos nuestros, ¿sí? Que esas palabras que se escribieron
nos muestren la intimidad, el arte, el detalle de dónde habita la presencia de Dios. Entonces, para no extenderme más, vamos a empezar este viaje de la mano del Espíritu Santo, donde aprenderemos a intimar, donde aprenderemos a entrar en su templo, donde aprenderemos a renovar nuestra mente, a anhelar y a ver esa esperanza que se escribió hace muchos años, que es la venida del Mesías que ya vino y la manifestación del reino de Dios que se está haciendo en este instante. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a enseñar, por todo lo que tú nos has enseñado hasta este tiempo, Señor. Padre, queremos entrar a través tuyo, Espíritu Santo, a las profundidades de tu recámara, Señor. Queremos intimar, queremos entender la intencionalidad de tu palabra, Señor, porque sabemos que lámpara a nuestros pies es tu palabra, Señor. Sabemos que ellas hacen entendidos hasta el más simple, Señor, porque tus palabras son perfectas. Y dice que son puras, porque han sido purificadas como al oro y la plata, 7 veces en el horno de fuego, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.